Que Dios los bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Le damos gracias al Señor por esta gran bendición que Él nos concede de estar un día más en sus manos, un día más con este sentir tan grande de compartir la palabra del Señor. El que ha nacido de nuevo y el que ha tenido una experiencia personal con Jesucristo, siempre tiene ese fuego que arde, ese fuego candente por predicar la palabra del Señor. Siente dentro de su corazón misericordia por las personas que están en el pecado, compasión por los enfermos que están en los hospitales, por los presos que están en las cárceles. Y también va mi saludo para ellos en esta noche y para todos los pastores también de las diferentes congregaciones de aquí del Perú y del mundo entero. Reciban mis saludos míos, de mi esposa también, de los hermanos que me acompañan también en este trabajo evangelístico que estamos haciendo en esta parte de Tingo María. Mi nombre es Juan Miguel Tapia Alvarado, predicador, evangelista y misionero en la obra del Señor aquí en Tingo María, Perú. Estamos predicando la palabra del Señor bajo la unción del Espíritu Santo. Estamos yendo a los hospitales también a orar por los enfermos. En algunos casos también por teléfono estamos orando y el Espíritu Santo está haciéndose presente en la cama de esos hospitales donde están los enfermos con COVID, con cáncer y con muchas enfermedades a manera de juicio que son incurables para la ciencia humana. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Créalo, hermano, y dele un aplauso a Jesucristo en esta noche. Gloria a Dios. En esta noche vamos a también a tocar un tema muy importante, por los cuales están viniendo los juicios de Dios sobre la tierra. El tema de esta noche es el adulterio, un pecado que está entre los 10 mandamientos que Jehová Dios le dio a Moisés ahí en el monte Sinaí. Entre esos 10 mandamientos, el 7º mandamiento es: no cometerás adulterio. Vamos a ir al capítulo 8, del versículo 1 hasta el 11. Vamos a ir al capítulo 8 de San Juan, versículo 1 hasta el 11. Versículo 8, capítulo 8, perdón, versículo 1 hasta el 11. Ya lo tenemos la cita bíblica, vamos a darle lectura a la palabra del Señor para ganarle al tiempo, porque en redes sociales sabemos que son muy limitados los minutos que nos dan a nosotros para predicar, y nosotros queremos que todos ustedes queden exhaustos, llenos de la palabra del Señor y el entendimiento claro de este mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían
uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a levantar nuestras manos en esta noche y vamos a darle gracias al Señor por este pasaje tan lindo de la palabra del Señor, y también para que Dios provea la capacidad de la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento en su palabra para poder explicar correctamente y las personas queden claras en el entendimiento y en la explicación de la palabra del Señor. Padre mío, Señor mío, Dios de los ejércitos, en esta hora vengo a ti en el nombre de Jesús para suplicarte, Señor, sabiduría. Esa sabiduría que te pidió Salomón, esa sabiduría, Señor, que tú le has dado a los profetas para que ellos puedan declarar tu palabra, para que ellos puedan declarar profecías tuyas, Señor, durante tantos años y durante épocas. Ellos han sido, Señor, tus instrumentos y los vehículos que tú has usado para poder llevar tu mensaje a todos los pueblos y a todas las naciones del mundo entero. En esta noche te pido yo, Señor, una doble unción de tu Espíritu sea sobre mí para poder predicar no solamente a las familias de Tingo María, sino también a todas las familias del mundo entero que están sufriendo castigos y juicios tuyos, no solamente por otros pecados, sino por estos pecados graves que se llaman adulterios. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros hablamos, cada uno se fue a su casa. Dice en el capítulo 7, versículo 53, cada uno se fue a su casa. ¿Por qué se fue a su casa? Es la pregunta. Es que Israel estaba de fiesta. La fiesta que ellos recordaban cuando habían salido de Egipto. Ellos habían salido de Egipto y festejaron una fiesta. Y siempre festejaban esa fiesta todos los años. En el 7º mes, a los 15 días del 7º mes, festejaban esta fiesta de los tabernáculos. Era cada año por estatuto perpetuo. Los 7 días, los habitantes del pueblo de Israel habitaban en tabernáculos. Se celebraba los 15 días del mes 7º, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. La fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cosechas, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos habitaron los hijos de Israel cuando Jehová los sacó de la tierra de Egipto. O sea, esta fiesta era un recordatorio. En este mes cosechaban ellos todo lo que sembraban. Y entonces, cuando ellos terminaban de cosechar el fruto de la tierra, empezaba, como se dice, una fiesta que duraba 7 días. Y al 8º día, cada persona tenía que regresar al lugar de origen, a la tribu de donde pertenecía. Sabemos nosotros que Israel estaba compuesto por 12 tribus que descendían de los hijos de Jacob, ¿verdad que sí? Y entonces, todos en esa fiesta se reunían ahí en Jerusalén. ¿Para qué? Para recordar que en ese día nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, había libertado a los cautivos de Egipto y había, como se dice, permitido que ellos habitaran en tabernáculos o en carpas durante su estadía en el desierto, ¿verdad que sí? Y entonces nosotros
estamos viendo que Jesucristo estaba en la fiesta. La gente aquí ya se estaba despidiendo. Pero en el capítulo 7, versículo 37, dice: en el último día de la gran fiesta, o sea, de los tabernáculos, Jesús se puso en pie en medio de todos los israelitas, en medio de todo el pueblo hebreo, y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y vemos nosotros en San Juan 16 del 7 a 1, pero yo os digo, San Juan 16, versículo 7 hasta el 11, dice: pero yo os digo, acerca del Espíritu Santo que estaba hablando Jesucristo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya ha sido juzgado. Y entonces él estaba, como se dice, adelantando para más adelante las cosas que iban a suceder, pero él todavía estaba aquí en Israel, en el territorio de Israel. Y cuando él viene al territorio de Israel, encuentra que Israel estaba caído en muchos pecados graves. Habían aprendido las costumbres de los griegos, las costumbres de los romanos, y toda esa forma helénica de vivir, en costumbres y en ritos, en creencias, en diferentes formas de vida que tenían estos extranjeros, habían hecho que el pueblo de Dios se contamine, y muchos de ellos crean en otros dioses. Habían abandonado a Jehová, habían caído en pecados demasiado graves, y entonces el Señor, viendo la condición del pueblo que él amaba, envió a Jesucristo, a ese Cristo que los profetas desde Moisés hasta Zacarías profetizaron. Y el más claro en dar la profecía de esta persona celestial llamada Jesucristo fue Isaías en el capítulo 53. Y entonces nosotros vemos que en este pasaje Jesucristo se va al monte a orar. Él había estado en la fiesta. Acabó la fiesta y dice la Biblia que todos se fueron para su casa. Pero él sabía que el enemigo le estaba preparando una trampa, le estaba preparando una tentación, le estaba preparando, como se dice, algo con que comprometerlo, algo con que ponerlo en enemistad con la nación romana que estaba en autoridad y en turno. Y entonces él terminó la fiesta, predicó la palabra. Acá dice en el capítulo 7, versículo 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, entre otras cosas. ¿Qué cosa es lo que hizo? Predicó la palabra del Señor, entregó el mensaje. ¿A quiénes?
a la gente que estaban sedientas y hambrientas de la palabra del Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se entiende? Que la gente estaba hambrienta de Dios. Habían caído en pecado, como muchos cristianos y muchos pastores están caídos en muchos males y en muchos pecados, en actos de corrupción y en muchos adulterios ocultos también, que todavía Dios no lo saca a la luz, pero ellos, aprovechándose de que está oculto, están siguiendo en el ministerio. Pero Dios en su momento tendrá que sacar a la luz para vergüenza de esos ministros, ¿verdad que sí? Y entonces Él predicó la palabra en el último día, antes que acabe, cuando ya iba a acabar la fiesta. Se puso en pie y entregó el mensaje. Y toda persona que entrega el mensaje tiene que saber que después de golpear a Satanás con esta palabra, como lo hizo Jesucristo, no espere que el diablo se va a ir, como se dice, a 50 kilómetros de su distancia, para no devolverle a usted el agravio o el golpe que usted le dio a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él va a estar dispuesto a atacarlo, dispuesto a volver a intentar hacerlo caer en algún error, en alguna trampa, como en este caso. Jesús fue al monte a orar, al monte de los olivos. ¿A qué? Todo el mundo se fue a su casa. La gente no le interesaba ya orar, no le interesaba conectarse con el Dios de los hebreos, no le interesaba hablar con Jehová de los ejércitos. Pero Jesús sí, porque Él sabía que había hecho la obra del Señor. Él sabía que había entregado el mensaje. Él sabía que en esta fiesta había visto gente del pueblo de Dios emborracharse. Era una fiesta que duraba una semana, como la Semana Santa. Acuérdese, la Semana Santa que festeja el mundo. El pueblo estaba caído en pecado. Y el pueblo festejaba la fiesta. Esta fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cosechas, como festejaba el mundo, como festejaban los pecadores de Roma o los griegos. Se habían pegado las costumbres helenistas. Y entonces el pueblo estaba caído en muchas vergüenzas y en muchos pecados delante de Dios. Y es por eso que Jesucristo en el último día se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, le dijo así, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El pueblo escuchó el mensaje, como muchas personas escuchan el mensaje de Jesucristo, predicado por cualquier hombre de Dios que sea lleno del Espíritu Santo, como lo estamos haciendo nosotros en esta hora. ¿Y qué cosa hizo? No agarró y dijo: voy a prepararme, voy a orar antes de regresar a mi tribu, antes de regresar a la ciudad de donde vengo. No dijo así, sino se fue a su casa. No le interesó orar, no le interesó prepararse, no le interesó pedir que Dios lo guarde en el camino. Pero Jesús no. Jesús es Dios. ¿Me entiende? Aún siendo hombre, Él es Dios. Porque nosotros sabemos por medio del libro de Isaías que el Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Verdad que sí? Y tomando otros pasajes y otros versículos bíblicos, nosotros podemos poner como ejemplo el capítulo 2 de Marcos. ¿Verdad que sí? Sabemos nosotros que Jesús estaba en una casa, y estando en esa casa, la gente se enteró que Jesucristo estaba en Capernaum, dentro de una casa de una persona. Y entonces vinieron todos
los cientos y miles de personas que lo seguían. Y se abarrotó la casa y no cabía ni un alfiler. Y entonces, unos jóvenes que traían a un enfermo paralítico quisieron entrar con el enfermo para que Jesús lo sane. Y no cabían porque la puerta estaba abarrotada y totalmente sellada de gente. Y entonces vieron la forma como subir por la azotea, como subir por una parte del techo. Abrieron, como se dice, la parte del techo y lo bajaron al enfermo donde estaba Jesucristo. Y entonces Jesucristo se admiró de la fe de estos cuatro. Cuando uno tiene fe, busca la forma de llegar a Dios. Cuando uno cree en Dios, busca la forma de acercar un enfermo a Jesucristo para que lo sane. ¿Verdad que sí? Y entonces Jesucristo, viéndolo, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y siempre, en todo lugar donde estaba haciendo la obra del Señor Jesucristo, no faltaban los fariseos y no faltaban los escribas. Siempre estaban ahí refunfuñando. Siempre estaban hablando entre sus dientes, cavilando en su corazón. ¿Y qué cosa dijeron? ¿Quién se cree este? De una forma despectiva le hablaron al maestro. ¿Quién se cree este para que venga a perdonar pecados? Si solo Dios perdona pecados. Y él entendió y discernió lo que estos cavilaban en su corazón sin haberlo pronunciado. ¿Y qué cosa le dijo? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. O decirle al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Rima Maiki, la Masaya, Rima Mama Isua. Enseguida se levantó el paralítico, tomó su camilla y caminó delante de todos esos que murmuraron de Cristo. ¿Quién se cree este Dios para perdonar pecados? Y él le dijo que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dele un aplauso a Jesucristo por lo menos. Y entonces nosotros vemos que por la mañana, después de orar, después de prepararse, Jesucristo sabía que el diablo iba a provocarlo otra vez, iba a tentarlo, iba a incitarlo. Él no iba a estar contento con este mensaje que dio en el último día el Señor a todo el pueblo de Israel que estaba reunido en Jerusalén. No iba a estar contento Satanás, como sé que no está contento ahorita que estoy predicando la palabra, no solamente al Perú, sino a través de las redes sociales a todas las naciones del mundo. Y él no va a estar contento. Y entonces, ¿qué cosa hizo? Se fue al monte a orar. Mientras que la gente se fue a su casa, él se metió al monte. Él se internó en ese monte y comenzó a orar al Padre. Comenzó a interceder por el pueblo a quien le había predicado la palabra del Señor. Y mira lo que pasa más abajo. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. ¿Qué cosa está enseñando Jesucristo? Que antes de predicar, tenemos que meternos al monte. Tenemos que meternos a nuestra cámara secreta. Tenemos que entrar en ayuno, tenemos que entrar en oración. Tenemos que ser personas que amemos la oración, que amemos la vigilia, que amemos el prepararnos antes de servir a Dios, antes de entregar un mensaje. Tenemos que estar preparados porque hay un diablo que no duerme. Hay demonios que no duermen y uno de esos demonios es el adulterio. Que no son uno, son, escucha acá, billones y billones de demonios en el mundo entero. Si fuera un solo demonio, el espíritu de adulterio,
entonces uno en el mundo entero, escucha acá, fuera adúltero y todos fueran fieles. ¿Verdad que sí? Pero como son billones de millones en el mundo entero, entonces estos demonios se han encargado de destruir muchas familias y muchos hogares, dejando mujeres llorando, destruidas. Algunas se han muerto de tanta impresión, de tanto sufrimiento. Se les ha paralizado el corazón. Eso es lo que hace este espíritu de Satanás. Eso es lo que hace. Destruye a los niños, destruye a las esposas, o muchas veces a la viceversa, también a los esposos. Hay otras personas que al verse engañados o al verse, como se dice, destruidos por este espíritu de adulterio, que se le metió a la mujer y la mujer se fue con otro y dejó al hombre con todos los hijos. Entonces, ¿qué cosa hace? Comienza a llorar. Y no falta un espíritu eso de alcoholismo que está metido dentro de un borracho y le dice a este hombre que está sufriendo por el adulterio de su mujer, le dice: vamos a tomar porque está llorando, vamos a la fiesta, vamos a la discoteca, vamos a alegrarnos, tú todavía estás joven. ¿Cuántas chicas hay? Estás llorando por esa perdida, estás llorando por esa falsa, vamos. Y el hombre se va obedeciendo al diablo y a estos espíritus. Se va y empieza a tomar por el dolor que siente en su corazón. Empieza con alcohol y muchas veces le presentan la droga. Y también caen con este espíritu de drogadicción. Y esa condición llega, como se dice, a agravarse hasta convertirse en un dependiente del alcohol y un dependiente de las drogas. ¿Por causa de qué? De estos espíritus que se meten en hombres y mujeres para destruir el matrimonio. Por eso a toda persona que está en matrimonio, se encuentra en el mundo o se encuentra en la iglesia, usted no puede fiarse. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú quieres que Dios guarde a tu esposa, tú quieres que Dios guarde a tu esposo, tú quieres que Dios proteja tu matrimonio, pues acércate a Jesucristo, pero hazlo de corazón. Él está buscando adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Cuando habla de espíritu, habla del corazón. Y cuando habla de verdad, está hablando de sinceridad al acercarte a Dios. ¿Verdad que sí? Y entonces nosotros vemos que Jesucristo estaba enseñando. Pero antes, ¿qué cosa hizo? Se preparó. Y después de enseñar, Él seguía preparado. Él no bajaba la guardia. Como muchas personas que terminan de predicar y ya no le dan gracias a Dios. No, estoy cansado, me echo a dormir. No. Mire lo que hizo Jesucristo. Predicó en la fiesta de los tabernáculos el último día. Capítulo 7, versículo 37. Entregó el mensaje. Todo el mundo se fue a su casa. Cada uno a las diferentes ciudades donde pertenecían. Y Jesucristo, ¿dónde se fue? Se fue al monte de los olivos. Cada cosa que haces para Dios es un golpe certero en la cara o en el vientre de Satanás. ¿Verdad que sí? Y entonces el diablo va a buscar su desquite. Y Jesucristo lo sabía. Y es por eso que Él, viendo que toda la gente vivía descuidada, Él no. Él se fue, no a su casa como la gente hizo, sino se internó en el monte de los olivos. Y ahí comenzó a tomar fuerzas. La oración es poder de Dios. La oración son fuerzas del cielo que caen sobre el servidor de Dios. ¿Verdad que sí? Y entonces después se fue a enseñar. Y terminando de enseñar, mire lo que le estaba esperando. Mire estos espíritus de religión,
estos espíritus religiosos que estaban metidos en estos fariseos y en estos escribas. Usted tiene que profundizar en la enseñanza. Usted no puede ver a un hombre llamado escriba o a un hombre llamado fariseo. No, estos son los instrumentos. Los enemigos son los que están dentro de los fariseos y dentro de los escribas. Así tiene que mirar. Tiene que observar la palabra profundamente. Aquí está hablando el Espíritu Santo. Nunca copiamos lo que predica otro pastor. Que Dios me libre que saque una copia de un bosquejo de un pastor humano. Aquí declaramos lo que el Espíritu Santo nos pone en el corazón como mensaje. Y nosotros estamos viendo que estos espíritus de religiosidad que estaban metidos en estos escribas y en estos fariseos, les trajeron una mujer sorprendida en el pleno acto del adulterio. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio. ¿Sabe por qué la estaban poniendo en medio? Para que Jesucristo le diga: apedréanla según la ley de Moisés. Pues se la estaban poniendo en medio. Ya la estaban preparando para las piedras. Pero Jesucristo sabía, escucha acá, que los que gobernaban Israel eran los romanos. Y los romanos tenían una ley diferente o unas normas diferentes a la ley de Moisés. ¿Verdad que sí? Y nunca por nunca estos pueblos que habían subyugado, o esta nación romana que tenía bajo esclavitud a Israel, iba a permitir que las leyes de los judíos se pronuncien o se pongan por encima y sus leyes de ellos las pongan por debajo. Ellos iban, como de lugar, a hacer prevalecer las leyes romanas. ¿Verdad que sí? Y entonces el tirar piedra o el lapidar a una persona de una forma capital era según la ley de Moisés. Y entonces ellos les estaban preguntando, tentándole. En la ley de Moisés dice que estas mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? Ellos estaban esperando que él pise el palito. Ellos estaban esperando que él caiga en la trampa. ¿Para qué? Para acusarlo al emperador romano y a las autoridades de Roma, que éste había impuesto las leyes de Moisés y había pisoteado las leyes de Roma. La ley de Roma no condenaba el adulterio, como en estos tiempos. En estos tiempos ninguna nación gentil condena el adulterio. Ahí están los adúlteros caminando y nadie le tira piedra, pero Dios los está observando. Le está dando oportunidad tras oportunidad hasta que llega el día en que este hombre rebalsa la paciencia de Dios, y Dios en su mesa de misericordia, vamos a llamarlo así, tiene muchos látigos para corregir a cada pecador. Y uno de los látigos que él usa para corregir a los pecadores que pecan, pisoteando el séptimo mandamiento que él ya ha dicho: no adulterarás, se llama el SIDA, se llama el herpes, se llama ese látigo papiloma virus humano, se llama ese látigo cáncer a la próstata y muchos nombres más que no tienen cura para la ciencia médica. Y entonces, ¿por qué digo la mesa de misericordia? Porque Dios es el único que cuando el hombre se humilla, después que lo ha castigado, se duele del castigo, dice la Biblia.
Y cuando lo ve que el SIDA le cae, que el látigo lo cruza y le cae de una forma fuerte, y lo está viendo que se está calaverizando, y lo está viendo que se está llenando de manchas, y lo está viendo que se le están cayendo los pelos, y le está viendo que cada rato está yendo unas 10, 15 veces al baño, y lo está viendo que está volviéndose cadavérico, y lo está viendo que se ha negreado en la última etapa, que es la cuarta, todo su cuerpo. Y entonces desde el cielo se le están cayendo sus lágrimas. Y cuando él comienza a mirar que está a punto de morir, le envía un mensajero. Porque Dios es bueno. Porque Dios es compasivo. Porque Dios tiene piedad. Y le envía a alguien que se suene la trompeta para decirle a este que se está muriendo que la muerte está viniendo por él y que solo Dios, a través de su mensaje, puede ayudarlo, puede perdonarlo, puede darle una oportunidad, puede darle un chance para tocarlo con esa mano que lo hirió, pero esta vez para sanarlo. La Biblia dice: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y sus manos curan. El SIDA no lo ha podido curar el hombre hasta hoy. El COVID tampoco. Hay muchas personas que están luchando por su vida. Algunos mueren y otros tienen la esperanza de que esas vacunas que vienen de China, de Europa, de Rusia y de todos los países donde hay laboratorios farmacéuticos, que piensan que esa vacuna le va a sanar, le va a salvar, y es por eso que se rebelan contra Dios. Sigue pensando así, sigue creyendo en la vacuna y no en Jesucristo. Así también estaban los judíos, así también estaban los israelitas, caídos en el pecado, endiosando a César, al emperador romano, y se habían olvidado de Jehová su Dios. En este tiempo la gente sirve a Satanás, inclinándose al adulterio, inclinándose a la ideología de género, inclinándose a las leyes cochinas de matrimonio gay, inclinándose a esas legalizaciones de adopciones de menores a personas del mismo sexo. Que el Señor reprenda a esos candidatos que están creando esas leyes sucias, demoníacas, infernales contra el ser humano del Perú. Si alguno vota por esta gente, la maldición de Dios, escucha acá, vendrá sobre su casa, vendrá sobre sus hijos, vendrá sobre su familia, vendrá sobre su matrimonio. Y Dios le hará pagar esa decisión diabólica que usted tomó al escoger esta gente. Se lo digo y se lo advierto en el nombre de Jesús. Y nosotros vemos que esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. En la ley le sacaron ellos. Nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesucristo no era cualquier persona. Era un ser tan sabio y tan inteligente que estos escribas endemoniados no pudieron hacerlo caer en la trampa que ellos querían que caiga.
el pueblo de la nación romana estaba gobernando en turno y ellos tenían su ley y nunca iban a permitir que la ley de Moisés se ponga por encima de la ley de ellos que estaban gobernando, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué querían hacer estos religiosos fariseos y escribas? Hacerlo caer en una provocación y que Jesucristo le diga: si Moisés ha dicho que le apedree, pues apedréale, para que le caigan todo el imperio romano con todas las autoridades romanas y lo metan preso y lo crucifiquen de una vez. Pero como no era su hora y Jesucristo entendió esta idea perversa de estos religiosos, mire lo que les dijo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ellos. ¿Verdad que sí? Con esa respuesta, con esa sabiduría e inteligencia que venía del cielo, le tapó la boca a esos demonios que estaban metidos dentro de los escribas y estos fariseos, y los dejó asombrados a estos religiosos. Las capacidades que tenía Cristo eran superiores a cualquier religioso o a cualquier ser humano. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, porque esta respuesta fue contundente, sino a la mujer, le dijo a la mujer con una pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le hizo dos preguntas. Ella dijo: ninguno. Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso se llama perdón. ¿Qué decían los fariseos? ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Qué le dijo él? Que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso es lo que te dice el Señor a ti que estás enfermo de COVID, a ti que estás enfermo de cáncer, a ti que estás enfermo de diabetes, a ti que estás enfermo de cáncer al hígado, a ti que estás con tumores malignos en la cabeza, tú que estás con tuberculosis. La Biblia dice que son maldiciones que vienen a consecuencia por el pecado. Esas son las consecuencias de andar de espaldas a Dios. Y entonces nosotros vemos que esta mujer, mientras que los religiosos querían condenarla y apedrearla, porque así hay muchos religiosos que no tienen piedad ni misericordia, pero nosotros que tenemos el Espíritu de Jesucristo no podemos condenar ni acusar a nadie, sino enseñarle la palabra. ¿Para qué? Para que las personas comiencen a levantar sus ojos al cielo y ver en Jesucristo una alternativa mejor de vida que la que tienen, que es el pecado. ¿Verdad que sí? ¿Qué dijo Pablo? Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, dijo. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado por Dios. ¿Verdad que sí? Y eso queremos que hagan todas las iglesias del mundo entero. Todos los concilios del mundo entero comiencen a predicar la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo que era un poco de salir de vez en cuando,
te encarezco que prediques la palabra, le dijo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que resucitará a los vivos y a los muertos en su manifestación y